Conocida la maximización del monopolista, cumplidas las condiciones de primer y de segundo orden, podríamos preguntarnos, efectivamente, al igual que en competencia perfecta, cuál sería la disposición a llevar a cada uno de los posibles precios de mercado volúmenes que maximicen el beneficio para el monopolista. Dicho de otra manera, ¿cuál sería la curva de oferta del monopolio? Que es una pregunta claramente engañosa, en el sentido de que efectivamente no existe, a diferencia de competencia perfecta, una curva de oferta ni individual ni agregada, dada la plena y absoluta identidad entre la demanda que confronta la firma y la demanda propiamente de mercado. En el caso de la competencia perfecta, recordarán por su curso de micro 1 que se correspondía con el tramo por encima, en el corto plazo por encima del costo del mínimo del costo variable medio, y a largo plazo por encima del costo medio total del costo marginal, ese tramo en general positivo para estructuras de costos crecientes, que representaba, digamos, esa disposición a cada uno de los posibles precios de mercado fijados por la sumatoria de la oferta y la demanda, la disposición de cada una de las firmas a llevar unidades al mercado. Y construíamos a partir de esa disposición o esa equivalente curva de oferta de la firma competitiva, la curva de oferta agregada como la sumatoria o como el escalar ese tramo del costo marginal por el número de empresas, la GNM, K empresas existentes en el sector, y terminaba ello por sumatorio horizontal, generando la curva de oferta de un mercado competitivo. A diferencia de en el caso del monopolio, no hay una correspondencia entre PQ y por tanto no hay propiamente hablando una curva de oferta del monopolista. De hecho, el monopolista no está dispuesto, digamos, a precios distintos a aquellos para los cuales las cantidades seleccionadas o elegidas como óptimas son distintas o hacen que sea distinto el ingreso marginal al costo marginal. De hecho, como en la solución de monopolio perfectamente se entiende, esta identidad o esta identificación del volumen QM asterisco como el volumen que optimiza la gestión de la firma monopólica, hace que efectivamente se escoja este Q, digamos, bajo el cumplimiento de la condición de primer orden, simultáneamente dado estos costos constantes y el ingreso marginal decreciente, pues también la condición de segundo orden. Pero estos volúmenes se corresponden, digamos, con un precio sobre la función de demanda, ciertamente, es decir, el precio que está dispuesto, digamos, a pagar en promedio el consumidor para, dada la restricción en cantidades que se ha producido, pero efectivamente no se corresponde con lo que típicamente debería ser una función de oferta, sino que simplemente se rompe con esa igualdad que en la competencia perfecta se daba entre cantidad y precio, o precio y disposición a ofertar volúmenes alternativos en el caso de la competencia perfecta. Por tanto, la pregunta pues simplemente tiene como respuesta: no existe una curva de oferta neta, una curva de oferta para el monopolista, sino que hay una respuesta 1 a 1 de
las cantidades, digamos, para cada uno de los casos en las cuales se satisface la condición de que el ingreso marginal igual al costo marginal, y ello llevadas al mercado, el consumidor determinará a qué precio se subastan esas unidades. El siguiente apartado tiene que ver con la llamada leyenda negra del monopolio, o los llamados costos, el costo social del monopolio. Porque el monopolio, cambiando todo lo que haya que cambiar, es decir, mutatis mutandi, representa una estructura de mercado que contiene un conjunto de ineficiencias, algunas muy visibles, otras no tanto, y que hacen que versus, en ciertos casos, y vamos a exceptuar de los mismos el caso del monopolio natural, en la mayoría de los casos el monopolio versus la solución de competencia perfecta o competencia pura supone pérdidas netas de bienestar, por tanto supone unas ineficiencias que han dado justificación desde hace siglo y medio a las prácticas de control, de regulación, de actuación del Estado para minimizar esas prácticas, no necesariamente actuaciones felices, no necesariamente actuaciones sin costos colaterales, pero sí, digamos, ha dado pie esa leyenda negra del monopolio, o esa ineficiencia social del monopolio, a que este sea típicamente una industria sujeta siempre a alta regulación. La construcción de esta narrativa, digamos, de los costos sociales del monopolio puede perfectamente basarse en el caso clásico. Aquí incluso estamos asumiendo una función de producción que experimenta o que genera costos constantes. Este sería un caso mayor, lo veremos un poquito más adelante, en condiciones de costos crecientes, y eso sí, habría que dejar en un apartado, habría que reservar el caso de costos decrecientes, porque allí seguramente la comparación no favorece a las estructuras de mercado competitivas. Bien, digamos, generamos la comparación entre la solución de competencia perfecta y la solución de monopolio. Pues claramente en competencia perfecta, esta curva de costo marginal es la curva de oferta, que es, digamos, una constante. Es la curva de oferta de la empresa competitiva, típicamente con su función de demanda, y ciertamente con la función de demanda, digamos, agregado de mercado. Esta curva de costos escalada por n número de firmas va a representar la curva de oferta, va a ser el equivalente relevante a la curva de oferta de la industria, como sumatoria de firmas pequeñas que producen un bien homogéneo. Naturalmente, donde oferta y demanda se intersectan, ello genera un par de coordenadas, precio-cantidad, que representan la solución competitiva, con un precio, digamos, que es idéntico a su vez, digamos, al ingreso marginal, al ingreso medio, y que es igual a costo marginal, costo medio, y por tanto hay perfecta igualdad entre ingreso y costo, pero a su vez también entre precio, ingreso marginal y costo marginal. Y el volumen de producción, pues, digamos, asociado o que optimiza el conjunto del desempeño de las firmas competitivas, será QCP. Cuando bajo esas mismas condiciones de demanda y de costos establecemos la solución de monopolio, el óptimo del productor, del único productor en ese mercado, pues la solución claramente es distinta, y supone a su vez unas
unos costos, primero una redistribución del valor generado en la industria y por el otro lado, pues un peso en términos de pérdidas de excedente del consumidor importante que no puede ser ni siquiera por la vía excepcional de colocarle un impuesto de suma fija, digamos, al productor, que pueda extraer todo el delta de ingreso que ha generado la condición de dominio de ese mercado y trasladarlo al consumidor, ni siquiera en ese caso podría efectivamente compensar plenamente las pérdidas de bienestar asociadas a la elevación de precio y restricción de cantidades que típicamente la solución monopólica supone. Para hacerlo, bueno, pues simplemente tener como referente el excedente del consumidor. El área, este triángulo dibujado en verde representa el excedente del consumidor, que no es otra cosa, digamos, que la diferencia unidad a unidad entre el precio de reserva o precio máximo que estaría dispuesto por esa unidad a pagar el consumidor y el precio que al final termina por la solución de equilibrio de mercado pagando efectivamente, que sería el PSP. De manera que cuando calculamos para cada una de las unidades hasta la unidad de equilibrio, en la cual efectivamente ahí el precio de reserva igual al precio de competencia perfecta, pues simplemente el valor de la integral entre este precio máximo y este PSPC hasta este punto, es decir, el área por debajo de la función de demanda va a representar el equivalente monetario en términos de bienestar a la solución que justamente esa estructura de mercado competitiva le proporciona a los consumidores que participan en ese mercado. Cuando uno entonces transita de la solución competitiva a la monopólica, lo que observa es que efectivamente ahora la condición de primer orden y en ausencia de una función de oferta de monopolio, efectivamente genera esta solución QM o digamos cantidades óptimas bajo la estructura monopólica, en la cual el ingreso marginal, que a su vez ahora está bien por debajo o transcurre casi íntegramente por debajo de la curva de demanda, iguala al costo marginal. Ello entonces nos permite identificar un QM llevado al mercado este QM, los consumidores efectivamente revelarán cuál es el precio máximo que están dispuestos a pagar por dichas cantidades restringidas. Claramente el QM asterisco está por debajo o es inferior al QCP asterisco y por tanto establecerán un precio PM asterisco que efectivamente supone en primer lugar un claro impacto al alza en los precios de mercado, ojo, bajo la misma estructura de costos. Por tanto, ese alza en el precio de mercado va a comprimir, va a sustraer una fracción sustantiva del excedente del consumidor que antes se capturaba en esta área verde y ahora la constriñe, la restringe a esta área verde S. Entonces se produce una pérdida, identifiquemos rapidísimamente aquí, se produce una retracción, un retroceso en el área por debajo de la función de demanda, desde esta S de competencia a una bastante menor S asterisco, por tanto se produce, digamos, una pérdida de excedente del consumidor exactamente equivalente al trapecio PM asterisco BCA. ¿Okay? Ese traslado de excedente del consumidor en parte es hacia los bolsillos del productor, de la firma monopólica, que justamente sería el rectángulo correspondiente o identificado como PM, es decir, los beneficios adicionales del monopolista y beneficios además por encima del beneficio normal, y que sería pues simplemente el delta P que se ha producido ponderado por el QM restringido, pero que representa por cada unidad vendida, digamos, un precio adicional que el ejercicio del poder de mercado del monopolio permite obtener. De manera que parte de esta historia de pérdida de excedente al consumidor es un trasvase de dólares, de unidades monetarias de un bolsillo a otro bolsillo. Es decir,
parte de la pérdida del excedente del consumidor puede ser resuelta contablemente como incrementos en el ingreso y en los beneficios del monopolista. Pero hay otra fracción que no se pierde, al igual que sería exactamente aquella pérdida de equivalente de bienestar medido monetariamente a través del excedente del consumidor, que denominamos aquí este triángulo BCD, que hemos identificado como que hemos coloreado, digamos, de anaranjado y que representa la pérdida de peso muerto o pérdida de eficiencia asignativa. Digamos, la mejor comprensión que podemos generar de ello es que un mercado más estrecho, un mercado constreñido justamente desde el lado de la oferta por el afán de elevar el precio y de, por tanto, capturar ingresos adicionales que la condición de dominio de ese mercado le permite a esa firma, va a hacer que el volumen transado se reduzca. Con la reducción del volumen se produce entonces ese menor valor o esa pérdida de valor social, de valor agregado en ese mercado. Digamos, la imagen que siempre se me ocurre utilizar es digamos, un apelo o me la traigo de los juegos infantiles y de algunos concursos relativamente famosos en el pasado en televisión, que era pues simplemente un juego donde dos equipos competían trasladando de una tina grande de agua a otra vía pequeños recipientes, tobos, etcétera. Agua se traspasaba y por supuesto en ese trasvase de uno a uno, de uno a uno hasta el final, ocurrían por los obstáculos, por resbalones, etcétera, por accidentes, se iba perdiendo parte del contenido líquido, parte del agua que se transaba, digamos, entre un tobo y otro tobo en cada uno de los equipos. Bueno, fíjense, efectivamente sale de un sitio el excedente del consumidor, va a los beneficios extraordinarios del monopolista, pero hay una fracción de ese agua que sería la pérdida de excedente del consumidor, que no termina cayendo en el tobo final u objetivo de los beneficios del monopolista. Y típicamente esa es la llamada pérdida de peso muerto, producto del achicamiento, de la reducción en los volúmenes transados. De suerte que efectivamente incluso en los casos en que usted pudiera, digamos, como regulador, si de alguna manera pondera los beneficios extraordinarios del consumidor, del productor, menos en la función de reacción, en la función objetivo o en las preferencias del regulador, pondera menos que el excedente del consumidor, usted puede, bueno, en primer lugar puede eliminar el monopolio, puede estatizarlo, etcétera, puede regularlo, pero una forma también, digamos, de mitigar ese impacto negativo sobre el excedente del consumidor sería colocar un impuesto de suma alzada o un impuesto de suma fija, equivalente simplemente, digamos, a los llamados lump sum tax, equivalente pues a una sola cifra que representaría este P por Q, este P de monopolio por Q, es decir, una suma que de nuevo le quitara esos ingresos adicionales al monopolista y los entregara. Ojo, incluso asumiendo que los costos tributarios y de manejo de la transferencia o del retorno de ese excedente del consumidor o de esa fracción del excedente del consumidor perdida al consumidor original, suponiendo que no hay costos de administración de eso, suponiendo que no hay costos de información, es decir, en el vacío perfecto de un laboratorio o de un tubo de ensayo, incluso en esos casos, no podría quitarle sino esta cantidad azul, este rectangularia de este rectángulo azul, pero no podría devolverle esta pérdida ppm a través del impuesto, porque simplemente el impuesto solo captura los deltas del monopolista. Y por tanto, pues aunque el regulador
le importara exactamente lo mismo un bolívar contabilizado en el libro del consumidor versus un bolívar contabilizado en el libro de la firma, aún y con esas, digamos, preferencias o esos juicios de valor colectivo del regulador, desde luego no podría devolver algo que no puede capturar en forma de impuesto al monopolio. Y por tanto, continuaría siendo un juego donde la suma neta de ganancias de ganadores y de perdedores es efectivamente al final negativa. Y por tanto, justamente por eso, porque todas las ganancias de los ganadores son inferiores a las pérdidas de los perdedores, es que desde el punto de vista agregado, desde el punto de vista colectivo, el monopolio es socialmente ineficiente y es digamos, un tipo de estructura de mercado que contiene esa ineficiencia y que, sí, repito, las autoridades del policymaker tiene algún grado de sensibilidad, eh, tanto intragrupos como intergrupos, pues actuará, regulará, modificará esta solución, digamos, salvaje, esta solución de mercado, a una donde aparecerá el regulador, y ese es un tema que más adelante en este curso vamos a trabajar. Entonces, bueno, digamos claramente al final, y es directamente el expediente, después vamos a agregar algunos argumentos adicionales en contra de la solución monopólica. El excedente al consumidor de competencia perfecta, de nuevo, bajo esa demanda y bajo esa estructura de costos o bajo esa función de producción equivalente, digamos, a tanto la solución de competencia como la de monopolio, es mayor que el excedente al consumidor en monopolio. Y digamos, efectivamente hay una fracción que se pierde definitivamente, casi como la aplicación a mercado de la tercera ley de la termodinámica, del principio de la entropía, donde efectivamente sí hay una fracción de la energía creada que se pierde, no solo se transforma. Y digamos, esta es la explicación que señalaba, y que hace además que desde el punto de vista del consumidor hay algunos consumidores que resisten gracias a su nivel de ingreso, gracias a la valoración en el marketing que hacen de ese bien, pero que al final del día, aunque se queden en ese mercado, van a poder consumir menos unidades y lo van a tener que hacer además a un precio superior. Y hay otros simplemente consumidores que desaparecen de ese mercado, que salen de ese mercado porque no son lo suficientemente resilientes desde el punto de vista de su renta, y seguramente también desde el punto de vista de los bienes o de las preferencias que estos establecen. ¿Okay? Dicho esto, podríamos ahora hacer la extensión del caso, otra vez, del caso el Estado contra el monopolio de pérdida de peso muerto, pero aplicado ahora a una firma que en lugar de experimentar costos constantes, tiene una función de producción con costos crecientes. Y por tanto, básicamente es el mismo ejercicio que hemos hecho, solo que ahora redibujamos, reexpresamos la función de costos como costo marginal creciente, ¿ok? Para o bien porque estamos operando en el corto plazo, o bien porque tenemos una función de producción que efectivamente genera costos crecientes o rendimientos decrecientes. En este caso, entonces, de nuevo, la solución de primer orden, ingreso marginal, costo marginal, satisfecha también la condición de segundo orden, mucho más en este caso, porque el valor de la pendiente es positiva, es decir, la segunda derivada del costo total excede a la segunda derivada del ingreso total, dado que la pendiente de la función de ingreso marginal es negativa. Por tanto, se satisface la condición de suficiente o la condición de segundo orden. En este caso, entonces, pues simplemente hay
se elige una cantidad de monopolio QM asterisco, otra vez ese ejercicio de restricción de la oferta determina que el precio sobre la función de demanda pues sea PM asterisco, y en ese PM asterisco básicamente ahora hay una nueva distribución de los ganadores, de los perdedores, y también ahora debemos agregar al expediente de la pérdida de peso muerto por ineficiencias asignativas se correspondería con el triángulo A anaranjado. Ahora adiciona un triángulo complementario B, que básicamente es lo que en esta literatura reconocemos como la pérdida de eficiencia técnico-productiva. No solamente de asignación de recursos, pero también de producción y de detención del lugar de producción, eh, eh, y renunciando a una fracción adicional del excedente productor que podría capturarse, y de agregación de valor. Ya vamos a elaborar un poco más esto, que termina resultando o puede ser interpretado como el triángulo B. Entonces, fíjense, en este caso, básicamente con costos crecientes, lo que estamos diciendo es que hay un retroceso de la producción, por tanto hay una reducción de costos asociada. Esta sería la solución de competencia perfecta, es decir, aquella donde en el costo marginal, de nuevo, ampliado por o multiplicado por el número de firmas que en total admite el mercado, y por tanto representando el equivalente a la función agregada de oferta de todas las firmas, donde corta la demanda, pues resultaría en un precio claramente por debajo del de monopolio, unas cantidades superiores a las de monopolio. Y justamente en este caso, ahí en el margen para esa última unidad producida, exactamente el valor que genera esta cubre todos los costos de producción, y por tanto, digamos, todo esa medida que nos registra la totalidad de costos y el sacrificio en términos de recursos que se extraen de otras actividades y de la producción de otros bienes para alojarlas aquí. Y que efectivamente, si yo detengo la producción previamente a este punto, estoy dejando de producir algo que cuesta menos de lo que socialmente lo valora el consumidor. Y esa es justamente esa parte de eficiencia técnico-productiva. Yo puedo producir, yo dejo, digamos, valor o bienestar en la mesa sin que participen de él los consumidores, siempre y cuando yo produzca unidades que le cuestan menos a la sociedad de lo que la propia sociedad valora en términos de disposición a pagar. Ese detener anticipadamente la producción hasta apurar todo el valor social generado por ese bien es justamente esa pérdida de eficiencia técnico-productiva, o parte, digamos, de los beneficios de la empresa, que por restringir y justamente por aplicar su poder de mercado para elevar los precios, deja de percibir la propia firma monopólica. De manera tal que, otra vez, digamos, en este caso, el excedente del consumidor era todo el valor del área por debajo de la función de demanda hasta el nivel de precios de competencia perfecta. Ahora se pierde, ¿ok? Se pierde y se traslada parte de ese consumidor, parte de este excedente en forma de beneficios extraordinarios o, digamos, de adición al excedente del productor, pero una fracción, desde luego, se reduce justamente por el hecho de que produces menos de lo que en el equivalente podías producir. Digamos, el área por debajo de esta línea que marca el precio de competencia perfecta era el excedente del productor. Se reduce ahora el excedente del productor, en parte es compensado efectivamente por el beneficio extraordinario, pero en parte es una pérdida esta del triángulo B, que no la captura, la deja de percibir como beneficio potencial, tanto la firma como la economía o el colectivo en su conjunto. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahora las pérdidas de peso muerto, digamos, asignativas y técnico-productivas, son mayores de las que se producirían simplemente en el caso de los costos constantes. Pero eso es solo parte de la historia. Hay una fracción adicional que tiene que ver con downsides, con efectos laterales negativos que la propia actuación del monopolio termina generando, por ejemplo, en forma de un debilitamiento en la demanda y en las firmas que aguas arriba de toda la cadena monopólica están generando por la vía de un uso menos eficiente de los factores productivos, menores pagos, menor empleo, menor demanda para las industrias que producen bienes intermedios y para los hogares que ofertan los servicios productivos de los factores. Entonces, a ver, básicamente desde el lado de la firma, la contratación de cada factor obedece, digamos, al principio de uso eficiente de los recursos productivos, según el cual, pues simplemente los beneficios son, digamos, el ejercicio de detraer al ingreso total, P por Q, que se percibe producto de la generación y venta de un cierto tipo de bien o servicio, menos los costos asociados en términos de contratación al costo de mercado de un cierto volumen de mano de obra, es decir, L multiplicado por el salario que se le paga a cada trabajador, menos la remuneración al capital, dado el stock de capital que está utilizando esta firma. Y esto es reexpresable en forma de la sumatoria del valor del producto marginal físico, que está representado aquí, digamos, como función P del precio final del producto, multiplicado respectivamente por la productividad marginal física de la mano de obra, más P multiplicado por la productividad marginal física del capital. En competencia perfecta y ceteris paribus P, pues básicamente lo que estamos diciendo es que la contribución de la mano de obra a la generación de estos resultados o de estos beneficios de la firma representa pues simplemente la diferencia entre, o se contrata mano de obra hasta que la diferencia entre el valor del producto marginal y ojo, es una fracción del producto marginal físico de la mano de obra en el tramo dependiente negativa, digamos, recuerden que no toda, en el corto plazo, no toda el despliegue del producto marginal físico representan fases económicamente significativas. Recuerden que en el corto plazo, cuando combinamos una cantidad variable con una cantidad fija de uno de los factores, básicamente lo que hacemos es derivar Q en términos de la cantidad de mano de obra o la cantidad de capital, y ello nos lleva a primero una fase donde la función de producto total es convexa con respecto al origen, pasa por un punto de inflexión, luego se torna cóncava con respecto al origen, llega a un máximo y pasa a ser posteriormente dependiente negativa. Eso nos da la fase 1 y la fase 3 de la producción, que serían fases no económicamente relevantes, y solamente nos quedamos con la fase de rendimientos menos que proporcionales o fase 2 de la producción. En esa fase de la producción, entonces, el comportamiento, el producto marginal de la mano de obra solamente se toma en la fase negativa y en la fase dependiente negativa, y no solamente ella, sino también donde o a partir de donde se corta el máximo del producto marginal, el del producto medio, con el producto marginal físico, y esa fracción, digamos, del producto marginal físico de la mano de obra es la económicamente significativa. Pues bien, en este caso entonces tenemos que el precio multiplicado por la productividad marginal física de la mano de obra, es decir, el valor del producto marginal de la mano de obra, menos el salario, va a ser igual a cero en equilibrio, es decir, la empresa va a contratar mano de obra hasta ese punto, es decir, hasta el punto donde precisamente eso.
el valor del producto marginal, lo que aporta el último trabajador contratado, exactamente es equivalente a lo que tiene que erogarse, que tiene que pagarse por justamente persuadir a ese trabajador de concurrir a esa firma o participar en la producción de esa firma. Y eso es equivalente también, o la misma expresión la podemos hacer en términos de capital o en términos de cualquier otro de los factores productivos que puedan, digamos, entrar en el argumento de la función de producción. Esa solución de competencia que vemos aquí la podemos revisar a la luz de una estructura de mercado monopólica donde ahora el valor de lo producido por cada trabajador deja de ser exactamente igual al precio para ser equivalente al llamado valor del ingreso marginal del factor, que una vez que P es distinto, el precio es distinto al ingreso marginal, va a representar efectivamente magnitudes distintas para una estructura de mercado competitiva versus la no competitiva o la monopólica. De nuevo, el ejercicio, digamos, de identificar la contratación óptima factorial, lo vamos a hacer solamente con la mano de obra, pues sería simplemente esto, la derivada parcial en términos de L de la función de beneficio, que sería, digamos, el equivalente a el ingreso marginal, es decir, fíjense, el precio multiplicado por la productividad marginal física de la mano de obra, más Q, es decir, ponderado por el número de unidades, el descuento que está obligado a aceptar el monopolista por vender esa última unidad generada, que sería exactamente entonces esta fracción, de nuevo, de descuento, ¿ok? Pongámoslo entre paréntesis, ponderada ahora por, de nuevo, la productividad marginal física de la mano de obra. Desde el momento en que esto es negativo, afecta también negativamente, digamos, a este componente y ello en general, digamos, para seleccionar cuál es el L óptimo, pues representaría efectivamente esta solución, el ingreso marginal de la mano de obra menos el precio que hay que pagar por esa mano de obra debería ser igual a 0 para que estemos contratando o identificando la cantidad óptima de mano de obra. Dicho de otra manera, entonces, el ingreso marginal de ese último productor por la productividad marginal física sería la solución de monopolio. Desde el momento en que P es mayor que el ingreso marginal, al final lo que produce, el valor de lo que produce este último trabajador y seguramente lo que se le paga, dado que entonces con una oferta infinitamente elástica, eso representaría una presión a la baja, la menor demanda de mano de obra, representaría también un menor precio pagado a los trabajadores. Y efectivamente entonces lo que tenemos es que se contratan menos factores productivos, no se capturan, no se apuran todas las ganancias de productividad que estos pueden generar, y dado que en monopolio el ingreso marginal es menor que el precio, pues entonces el valor del ingreso marginal va a ser menor en monopolio al valor del producto marginal en competencia, digamos, perfecta. Aquí el signo está al revés. Entonces, y ciertamente con rendimientos marginales decrecientes, esto va a implicar que el número de ocupados, el empleo generado en condiciones de monopolio, sea menor que la ocupación equivalente bajo estructuras de mercado de competencia perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, que es esta lectura y ciertamente el signo de la desigualdad es la correcta aquí, porque detienes cuando efectivamente tienes productividad marginal física decreciente, detienes la contratación a niveles más altos de productividad y por tanto la productividad equivalente del trabajador, que es, digamos, con una nómina más baja, menor, achicada respecto a la competencia perfecta, es mayor. Pero dejas de apurar, digamos, las ganancias que todavía son económicamente significativas a pesar de que caiga la productividad, en la medida en que suponga recursos que son más valorados en términos equivalentes de los bienes producidos de lo que realmente cuesta generarlos.
Entonces, digamos, eso representa un choque negativo hacia atrás en la cadena productiva en la medida en que cae la demanda. Primero, si la industria monopólica es una industria fuertemente integrada y con impactos relevantes, pues desde luego tienes un choque contractivo del producto one shot, pero tienes un choque contractivo del producto, tienes una menor demanda de insumos, desocupas recursos productivos que van a tener que ser alojados en otras actividades seguramente con menor retorno en términos de bienestar colectivo y en general entonces, especialmente si proliferan, digamos, estas estructuras de mercado, pues la economía en su conjunto va a generar menos riqueza, va a ser una economía que va a que va a observar reducción en el tamaño. Y digamos, no son solamente estos los generalmente las ineficiencias o los costos asociados al monopolio. Yo agregaría a estos que tenemos aquí y antes de ello también una cierta redistribución y los países, los colectivos, digamos, la percepción política puede ser bien sensible a los temas de redistribución regresiva. Al final, cuando un bolívar pasa de un bolsillo a otro bolsillo, pero el bolsillo del que se extrae es más pobre que el bolsillo rico donde se acoge esa unidad monetaria, pues la sociedad puede ser intolerante o la sociedad, digamos, puede tener un juicio negativo y ser adversa a admitir y permitir redistribuciones regresivas, digamos, a lo Robin Hood inverso. ¿Okay? Si recuerden la vieja historia de esa banda de ladrones en los bosques de Nottingham, donde, bueno, simplemente a los ricos mercaderes se les atacaba, se les extraía, digamos, riqueza, rentas, etcétera, y se redistribuían entre los pobres. Bueno, ese es lo que típicamente un impuesto sobre la renta de estructura progresiva, es decir, cuanto mayor es el enriquecimiento neto gravable, perdón, tanto mayor es la tasa que se aplica, digamos, de impuestos sobre la renta. Y cuanto menor es el enriquecimiento neto gravable, pues menor también es la tasa o eventualmente quedan exentos de pago de impuestos. Es una estructura progresiva. Una estructura regresiva sería la invertida, es decir, a los que menos ganan o a los que menos tienen se le aplican tasas tributarias más altas y a los que más ganan un poco la estructura tributaria casi que estadounidense. O sencillamente la actuación de un Robin Hood bizarro. Bueno, en este caso, normalmente el consumidor, digamos en promedio, debería tener un menor nivel de renta que los propietarios factoriales de la industria monopólica, porque esta puede tener, efectivamente, gracias a su dominio de mercado, puede recibir, digamos, o puede distribuir esos beneficios extraordinarios en forma de un retorno mayor al capital alojado en ese recurso, pero también generalmente los trabajadores y otros propietarios factoriales tienen también ganancias de cuasi rentas precisamente derivadas de procesos de negociación entre propietarios del monopolio y seguramente sindicatos que están en condiciones de alcanzar soluciones negociadas donde se distribuya parte de ese excedente consumidor de beneficios extraordinarios tanto en los propietarios de un factor como del resto de los factores. En ese sentido, entonces, de nuevo, son bolívares que se trasladan de sectores menos ricos o más pobres a sectores o a grupos de renta más ricos. Y en ese sentido, entonces, se producen también impactos regresivos en el acceso al bienestar, en el acceso a la renta. Y en adición, disculpen, normalmente si los monopolios no derivan de causas tecnológicas no son monopolios naturales y son monopolios que han sido obtenidas las barreras a la entrada gracias, digamos, a la influencia de los policy makers, a las agencias reguladoras, etcétera,
pues ello puede adicionar costos sociales, en el sentido de que conseguir ese apoyo, conseguir esos favores, conseguir el levantamiento de esas barreras, generalmente lleva tiempo y dinero. Y propicia, digamos, conductas llamadas de rent seeking, de buscador de rentas, que suponen que efectivamente hay que utilizar dinero que después va a ser retornado en forma de beneficios extraordinarios, pero que son recursos que la sociedad dedica a la búsqueda de esas prebendas, de esos contratos, de esas barreras a la entrada, que permita o bien capturar y mantener a lo largo del tiempo esos privilegios, o mantener esas barreras a la entrada que permiten la sobrevivencia del monopolio. ¿Okay? Entonces, bueno, al final ahí hay un conjunto de recursos desperdiciados por la sociedad en captura de esas posiciones de privilegio, pagos grises, laterales o claramente negros, que suponen efectivamente que la sociedad distrae, mira a otro lado en lugar de producir el máximo valor para generar el máximo valor, pero individualmente capturado. ¿Okay? Es decir, el valor para unos bolsillos limitados, privilegiados, constreñidos a los que son amparados por la acción pública. Normalmente en monopolios públicos, en empresas públicas o en empresas mixtas, se tiene que adicionar un cuarto, quinto elemento de ineficiencia, la llamada ineficiencia X, que tiene que ver con, en general, los desincentivos, que especialmente los monopolios públicos, porque además estos no pueden rentabilizar su posición de dominio normalmente porque tienes limitaciones desde el lado de la autoridad reguladora en cuanto a los precios a fijar, pero ciertamente también el hecho de que sea un monopolio público, que no tenga la presión de la competencia, que no tenga ni siquiera incumbentes potenciales que obliguen a generar sistemáticamente push sobre los costos de producción, digamos, incentivos a que se maximicen los beneficios reduciendo costos, hará que a su vez se destense, se vuelvan fofos los músculos que incluso un monopolista privado debe tener tensos para mantener esa ventaja y mantener, digamos, formidables e inexpugnables esas barreras a la entrada. Entonces, allí, en términos de costos, en términos de innovaciones, etcétera, también una estructura de incentivos radicalmente diferente desde un monopolio a la competencia perfecta y especialmente un monopolio público a la competencia perfecta e incluso al monopolio privado hará que se tengan que adicionar desperdicio de recursos o ineficiencias a en este caso. Por supuesto, hay monopolios o hay posiciones de privilegio derivadas de innovaciones, de presiones por la propia forma del modelo de negocio a estar en permanente innovación, y ahí colocamos dos ejemplos, pero que son quizás los mejores ejemplos de aquella imagen que tenía Joseph Alois Schumpeter del empresario innovador, del empresario que buscaba tener posiciones de privilegio o de capturar, pero en esa búsqueda de captura de rentas generaba innovaciones, generaba aportaciones genuinas al bienestar de la comunidad en forma de innovaciones, de emprendimientos con valor colectivo. Y bueno, finalmente, no cerrar sin la idea de que no todo tipo de monopolio supone efectivamente ineficiencias. En algunos casos, y en un caso muy particular, el llamado monopolio natural, o digamos, en aquel caso donde la firma accede a una estructura de costos decrecientes derivados de rendimientos crecientes a escala, por algún proceso de innovación, por alguna captura, digamos, de ventajas frente a sus pares en el mercado, que hace que disfruten unas de funciones de producción con costos constantes o crecientes y otra con costos decrecientes.
por la propia naturaleza de los costos decrecientes, en la medida en que esa firma vaya ganando participación de mercado y por tanto vea capturadas esos ahorros de costos, va a poder vender a un precio más bajo, que eventualmente firmas rivales no pueden en la carrera de descuentos mantenerse simplemente porque dejan de cubrir los costos de producción. Entonces, en la medida que ello ocurre, comienzan a desaparecer o salir empresas, las empresas menos eficientes de ese mercado, y en la medida justamente que aumenta el share de ese monopolio natural o tecnológico, va justamente a bajar aún más y más y más los costos de producción y por tanto llega un momento en que no cabe sino una sola empresa, la más eficiente, aquella que experimenta las economías de escala, que sería el caso del monopolio natural. En estas circunstancias particulares, lo pequeño no es más eficiente, lo pequeño no es hermoso, por utilizar una vieja frase de Schumacher de los 70, sino que es simplemente ineficiente, o es menos eficiente que el monopolio. Y en este caso, entonces, lo que observamos es que si la solución de competencia perfecta fuera una solución, eh, 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 digamos, como esta, bueno, tendríamos un caso efectivamente donde el monopolista podría estar funcionando, simplemente no se cubrirían los costos de producción con precios bajos, aquellos precios asociados, digamos, a la posibilidad de que efectivamente dicho monopolista pueda operar con costos de producción más bajos que los de competencia perfecta. Los de competencia perfecta, pues simplemente si fijaran precios al costo marginal, con unos costos medios por encima, pues simplemente esa firma no podría cubrir los costos de producción y simplemente sería financieramente inviable, a diferencia del monopolista que con estos costos medios, digamos, decrecientes, podría efectivamente tener una cobertura sin mayores problemas de los costos de producción, pero incluso eventualmente podría tener, si la estructura de costos fuera creciente para la competencia perfecta y decreciente para esa firma, digamos eh, que logra tener un desempeño muchísimo mejor gracias a su tecnología, podría vender incluso a precios menores a los que en competencia perfecta o en una estructura pura de competencia perfecta podría alcanzar. Entonces, simplemente lo que deja de ser viable bajo muchas firmas atomizadas, distribuidas en ese mercado, el monopolio hace que la generación de ese bien o de ese servicio sea factible desde el punto de vista económico, y eso hace que, digamos, el peor excedente o la pérdida más grande de excedente del productor es justamente aquella en la cual los mercados no logran hacer viable cantidades ofertadas positivas. O sea, si no son viables, pues simplemente no habrá producción, cesará la producción, todo el excedente del consumidor desaparecerá y en este caso entonces, desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista del bienestar comunitario, es preferible la solución monopólica a la solución de competencia perfecta.